Oye, antes de empezar, solo te avisamos que en este podcast hablamos de cosas fuertes, crímenes reales y teorías medio locas. También cosas paranormales que sí dan miedito. Nada de lo que decimos es con intención de faltar al respeto. Todo lo contamos desde la investigación y el chismecito responsable. No somos expertas en nada, pero sí bien curiosas. Así que si eres sensible a estos temas o te da ansiedad, mejor escúchanos otro día. Y si no, ponte cómodo, porque esto se va a poner bueno. Bienvenidas a Aquí Nadie Duerme, episodio número 1. Yo soy Rox. Y yo soy Dani. Y esta semana lo que a mí no me dejó dormir, pues el drama. Ya habíamos hablado sobre esto, pero los dramas familiares, constelar, todas esas vainas. Que todo está retrógrado, que Mira, uno va cayendo al precipicio. Yo creo que un planeta está retrogradando desde hace 180 años. Desde que nací. Desde que yo estoy en este plano. Y maldito perro infeliz. Y aparte perro, o sea, maldito perro infeliz. No me deja existir. No pero me suelta. Pero de ahí en fuera creo que se tiró bien padre. Es que no han visto a nuestras personas detrás de cámara, son gatos. Nuestro crew Gatuno. está demasiado... Todo nuestro staff está pendiente de las cámaras. Totalmente. No, están cañones, Cañenis. Es que están alteradas porque pues normalmente no tienes tanta producción aquí. No. Ay, me siento bien rara con mi... Oye, el tuyo. Oye, sí, no me lo puse. Se me olvidó. Aquí tienes. Estamos intentando echarle aquí, producción, por favor. Valórenes, por favor. Por lo que más quieran, por Cristo real. Pero bueno, el punto es que bienvenidas a todas. Y pues eso fue lo que no me dejó dormir. ¿A ti qué no te dejó dormir? Yo no me pude dormir porque había un maldito mosquito anoche. Uh-huh. Y como que no sé qué pasó porque empezó como a zumbar. Me desperté y ya no me pude dormir. Y eso fue como a las 3:30 de la mañana. La hora del diablo. Y no me pude dormir como hasta las 5:30 de la mañana. O sea, estuve 2 horas así. Existiendo. Y el mosquito. Te lo juro. Y lo peor es que le ponía como me ponía repelente y no funcionaba. O sea, seguía atacando. No, seguía atacando. O sea, yo creo que era mutante o traía zika, no sé. Yo creo que los moscos de hoy en día sí están ya como diseñados. Radiactivos. Sí, claro. Sí, súper sí, claro que sí. Pero bueno, pues qué triste, pero esperemos que esta historia... Que ya se muera. Sí, que esta historia del mosquito, esta saga, pues termine hoy, ¿no? Uh-huh. Que se haya llenado, se haya empanzonado y ya. Por favor. Bueno, te voy a contar un caso de crimen real. Nuestro primer episodio, y este caso es el de John Bennett Ramsey. ¿Lo habías escuchado antes? No. Ok, va. Voy a describírtelo en breve, en corto, para que agarres la onda, el mood. Habla sobre una reina de belleza, pedofilia, muchas conspiraciones y una familia que terminó siendo sospechosa de uno de los eventos más trágicos que podrían ocurrirle a cualquiera el día de hoy. Hoy les vamos a hablar sobre el caso de John Bennett Ramsey. Y nuestras fuentes fueron el documental de Netflix Cold Case, Who Killed John Bennett Ramsey, Wikipedia, obvio. Bobby. BoulderColorado.gov, -es, porque fue en español. CBS News y, bueno, el brevario cultural que yo tengo de múltiples podcasts y de documentales y de historias y series. Que te dijera la obsesión por el crimen. Básicamente, pues yo para dormir, supongo, ¿no? En vez de frecuencias. Ando bien estresada y me pongo un crimencito. Entonces, vamos a hablar por la razón por la que empezamos con este caso, ¿vale? Bueno, la razón es porque cuando comenzamos a hablar sobre este proyecto Dani y yo, pues salió el tema de cuál sería el primer caso del que hablaríamos o cuál fue el primer caso que a mí me marcó de crimen real. Y yo comencé a escuchar podcasts y videos en YouTube de crimen real porque, si mal no recuerdo, este fin de semana que fui a Cerritos y platiqué con mi mamá sobre de dónde había surgido este gusto, este deleite por los crímenes. Empezó con Bones y con La Ley y el Orden. Unidad de Víctimas Especiales. Amamos a Olivia Benson. En esta casa se le reza. Entonces me di cuenta que además ese era un gusto heredado, ¿no? O sea, sino que no nada más a mí me gustaba, sino que a mi mamá también. Y ella a su vez lo adquirió de su papá, que era un hábito consumidor de series y películas policíacas y de acción. Así que pues siempre ha estado presente, viene de familia, ¿no?
Entonces, el episodio de Bones del que te estoy hablando es el de la temporada 4, el episodio número 9. Y está titulado The Princess and the Pier, la princesa en el puerto. O en el... pues sí, en el puerto. ¿Por qué? Porque ese episodio habla sobre una niña que se encuentran en... o bueno, se encuentran en un cuerpo, no una niña. Pero después asumen y después de que lo analiza Bones, se da cuenta que es una niña y que es una reina de belleza. Porque a la vuelta de donde la encontraron era como el salón donde hacían los concursos de los pageants de belleza, ¿no? Y pues de ahí viene como el contexto de por qué me empezó como a interesar, porque me di cuenta que venía de un caso real y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que esto pasó? ¿Cómo que no se lo inventó? ¿Cómo que no es la Rosa de Guadalupe? Bueno, seriedad. Después de esta pausa comercial que vamos a editar, que claramente vamos a quitar. Bueno, ya, el contexto. ¿Quién fue John Bennett Ramsey? John Bennett Ramsey fue una niña, reina de belleza de 6 años, que se encontró en el sótano de su casa, estrangulada una mañana del 26 de diciembre de 1996 en Boulder, Colorado. Pero me estoy adelantando, así que voy a explicar por qué y cómo y qué pasó ese día. Y también porque es importante el término de reina de belleza, ya que no solamente ese tipo de cosas heredan, ¿no? Los gustos por los crímenes reales. Claro, también como claramente. Los certámenes de belleza vienen de ahí un poquillo. John Bennett era hija de John y Patsy Ramsey. Y podríamos decir que John era un magnate de los negocios. Era CEO de Access Graphics. Era una empresa de tecnología multimillonario que aprovechó el boom de las computadoras. Y Patsy, su mamá, era una ex reina de belleza que ganó el título de Miss West Virginia en 1977. Ella fue modelo, actriz, reina de belleza, porque pues también ese es un trabajo, chavos. Y de ahí se dedicó a ser ama de casa porque tuvo a sus 2 pequeños, ¿no? Ella fue la segunda esposa de John. Okay. Ya era su segundo matrimonio. Antes de Patsy tuvo 3 hijos y después ya con Patsy tuvo al hermano mayor de John Bennett y ya a John Bennett. La cosa acá como que desde ahí me supo turbio todo fue que se llevaban como 13 años de diferencia. Viejillo rabo verde. Exactly. Con money y pues ella, reina de belleza, pues... sí, obvio. Así se la consiguió. Justo. Entonces, ambos fueron padres de Burke Ramsey, que tenía 9 años en el momento de la muerte y del crimen de John Bennett. Y ella tenía 6 años. Y como ya supimos, pues ella era Leo, ¿no? Del 6 de agosto. Mi cumpleaños. Twins. Mi cumpleaños. Qué miedo, ¿eh? Nunca me había pasado. O sea, es la primera que conozco que asesinaron que nació el día de mi cumpleaños. Qué bueno, ¿no? Que sea la primera y la última. La última, bebé. Pero bueno, o sea, como podemos saber... bueno, es que, dato curioso, ambas somos Leos. Ambas sabemos cómo es la gente Leo, aunque somos unas Leos muy diferentes, ¿no? La una de la otra, pero sabemos que un rasgo característico de nuestra... iba a decir de nuestra raza. Porque aquí realeza, ante todo, ¿eh? Hashtag realeza. No, porque ambas sabemos que a las Leo nos gusta que nos vean, pues. El spotlight, nos gusta brillar, a lo mejor de maneras diferentes, pero nos gusta el spotlight. Y esta John Bennett era igual, o sea, era una tomboy, en su casa sí jugaba y se enterraba y hacía pasteles de lodo, pero al final del día le encantaba hacer los pageants, o sea, ella disfrutaba mucho de cantar y de bailar y de hacer como arreglarse, pasarela, todo. Exacto. Entonces, para ella era algo muy natural. Sí, su mamá se lo inculcó y se lo impuso tal vez en algún punto, pero a ella le fascinaba estar ahí y lo disfrutaba mucho, ¿no? La familia claramente era adinerada porque pues el papá era un magnate de negocios y vivían en una mansión de 3 pisos contando el sótano, lugar que pues va a ser relevante para nuestra historia. A pesar de tener tanto dinero, se dice que la familia pasaba por problemas económicos en el momento de la muerte de John Bennett. Así que se sentía como un ambiente tenso en ese momento, en ese espacio. Pero pues no sabemos si fue por eso, o fue por la muerte, o fue porque había ahí como... algún dramilla por ahí. Ajá, cosas turbias, ¿no? Y bueno, ¿cuándo comienza la historia? Al día siguiente, después de la cena de Navidad, la familia se comenzó a preparar para ir a pasar la Navidad con los hijos de John Bennett, de John, de su primer matrimonio. Ok. ¿No? Al menos padre responsable, quizás. Exactamente, él quería que toda la vida la familia conviviera y Patsy, la mamá, comenzó a alistarse.
que su cafecito, que su tortita de huevito con chorizo. Bueno, claro. No creo, ¿verdad? Que en Boulder, Colorado comieran eso. Sí. En Boulder, Colorado se come la tortita de huevito con chorizo. Pero de donde nosotras somos, de nuestra historia, sí. El recalentado. El recalentadito, exacto. Sí, digo, bueno, déjame algo, unas tortitas de pavito, ¿no? Una cosita así, romeritos, o no sé qué coman en Colorado, no tengo ni perra idea en Navidad. Pero bueno, el punto es que bajó las escaleras y en la parte de abajo de las escaleras, o sea, ya para llegar al piso, al segundo piso, ve como unas hojas esparcidas de bloc de notas, cosa que también es bloc de notas de la casa de ellos, ¿no? Uh-huh. Y dijo, ay, ¿qué es esto? Uh-huh. O sea, la carta de Santa. Y no, resulta y resalta que esas hojas que vio eran una nota de rescate, porque al parecer, para ese entonces, John Bennett estaba secuestrada. O sea, lo que ellos creyeron es que estaba secuestrada. Estaba en la nota como explicado cuánto querían, cuánto dinero, que era una asociación de personas como de terroristas que odiaban. Un grupo de terroristas que odiaban a Estados Unidos. Odiaban a Estados Unidos, que también no les caía bien John Bennett. En la carta dice como de, y no le agrada a los señores que le están cuidando, entonces más le vale que junte rápido el dinero, ¿no? Y llora. Así, la niña llora, así de que, pues güey, tú me secuestraste. Tengo 6 años ni te topo, loco. O sea, pero decían como que varias cosas, entre ellas que eran una asociación, que odiaban a los Estados Unidos, que no tenían nada en contra del señor, pero querían dinerito. Que otra cosa decía que no les caía bien la niña, entonces que no se fueran como a tardar. A huevo. Hemos vuelto después de todo el pinche desmadre. Ustedes no lo ven, pero hay mucha desmadre y va a haber video en este podcast. Si usted quiere, póngalo en los comentarios. ¿Le interesa? Y deposítenos. Para poder pagar a un productor y que nos pueda hacer un video decente. Ay, chicos, ya ni supe en qué me quedé. Ah, sí, la asociación terrorista. Los terroristas. Sí, continuemos. Malditos perros. Yo creo que también está un poco... O sea, a ver, no va a ser un podcast nada más de crimen real. También hablaremos de cosas paranormales y conspiraciones y cosas cósmicas. Ponte a pensar, tal vez es un espíritu que no quiere que grabemos y que nos hagamos famosas. No quieren saber la verdad. No quieren... Les asusta la verdad, que los expongamos. Eso o no quieren que seamos ricas, famosas latinas. A mí no me van a detener, ¿eh? Yo ya lo manifesté. Ese es mi propósito de este año. Ok, pues entonces te comentaba que esta asociación estaba así como de que no nos cae bien tu hija, danos dinero, odiamos a Estados Unidos. Y casualmente, o sea, las personas que secuestraron, estoy haciendo comillas, por favor, para la gente que no esté viendo un video, secuestraron, entre comillas, a John Bennett, exigieron una cantidad muy específica, que era el bono navideño de John Ramsey. Eran $118,000. Cosa que también está muy extraña, ¿no? Porque la policía dice, pero 118,000, ¿por qué? Porque tienen demasiado dinero, o sea, eso es muy poco para la cantidad de dinero que manejaba John Ramsey. Y 2, ¿por qué 118? Normalmente cuando alguien pide dinero no es como que 118,19 centavos, ¿no? O sea, es... Claro, está raro. Ajá, es como 100. Ahí ya te dice que era alguien que sabía algo. Claro. O sea, conocido, amigo, no sé, familiar. Pero trabajador de la empresa. Alguien sabía algo, porque pues no, así como dices, no vas diciendo 118,90 centavos. O sea, no es normal. Claro, y no es como que todo el mundo sepa cuánto te dan de bonos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, la nota además contenía errores ortográficos y parecía escrita por alguien con poca educación, lo que generó dudas sobre la autenticidad de la nota. O sea, la policía dijo que, pues, ¿quién te secuestró, preciosa? ¿Un niño de secundaria? Uh-huh. Sí, está raro. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho? Te pregunto a ti, Dani. Si te hubieran secuestrado a tu niña el día del 26 de diciembre, cuando te despiertas, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué es lo primero que hubieras hecho después de leer esa nota de rescate? Pues la busco, a ver si es cierto. La buscas. Que es una broma, ¿no? O sea, como que... Aparte no me acuerdo cuándo es el Día de los Inocentes, pero es como en diciembre, el 28, una cosa así. O sea, como que ya a finales de diciembre. O sea, ¿qué tal que estaban haciendo una broma o lo que sea? Pues la buscas primero para corroborar.
Pero no sé si eso sea también mucho porque, pues, mexicanos. Hashtag mexicana. ¿Sabes? O sea, es como cuando te hablan y te quieren extorsionar así, te tengo a su hija, señora. Pues, ¿qué es lo primero que haces? Cuelgas y le marcas a tu hija para saber si está bien o no. Entonces, como que es, o sea, siento que es lo más lógico, ¿no? Como que ves que todo sí está en orden o no. Ajá, creo que sí. Creo que... Pues sí. O sea, no es así de, te secuestré a tu hija y tú, ok. Ajá, ¿sabes? Así como te creo. Good to know. Te creo, 100%. Sí, No sé. yo creo que sí. Y creo que la segunda, el instinto sería, le marco a la policía, ¿no? Claro. Independientemente que la carta del secuestrador me diga, no contacte al FBI, a la CIA, a la Interpol, o sea, y todas las instancias gubernamentales, yo diría, me vale verga. Y voy a contactarlos, ¿no? Entonces, el primer instinto de la familia no fue ese, a pesar de que nuestra lógica nos dicta que eso sería lo que uno haría, sino fue llamar a unos amigos de la familia. O sea, pero tampoco buscaron a su hija. No hicieron nada, solo se paniquearon y dijeron, le marcaron a una pareja de amigos. Déjale cuento a mi así de que Karen. Te voy a poner un cabecito porque ¿qué crees que me pasó el día de hoy? Fíjate que la niña está secuestrada, ¿qué hacemos, no? Digo, bueno, no sé, o sea, no quiero juzgar tan duramente a Patsy ni a John, pero... Sí, entras en shock o lo que sea, pero bueno, o sea, la lógica es una cosa, ¿no? O sea, exacto. Como que... Entonces, acá fue más bien como que le marcaron a sus amigos y sus amigos llegaron a la casa. Entonces ahí ya, contaminada, la escena del crimen, que no sabíamos que era crimen, solo secuestro, ¿no? Sí, pero aún así puedes buscar algo, indicios o así de quiénes eran estas personas, ¿no? Como para empezar a buscar dónde es que tienen a tu hija. Exacto, pero lo que hicieron ellos fue más bien como esperar a que entraran sus amigos. Sus amigos prepararon cafecito porque, pues, ¿qué pedo? ¿Qué cosa más rara? Oye, ¿y si le hablas al 911? O 911 o como se llame el número en Estados Unidos. Y le hablamos a la policía y entonces... En ese momento fue cuando ya le hablaron al 911 y no habían encontrado nada porque no habían buscado nada. Es que sí, lógico, pero no habían buscado nada. Habían estado solo en esas habitaciones principales, que era el cuarto de ellos, habían bajado las escaleras, habían estado en la cocina, pero no habían ido a buscar ni al hermano ni nada, ¿no? Entonces para esto ya llega la familia, digo la policía, a la casa, a la mansión de los Ramsey. Y fue entonces cuando la policía dijo, ok, esto es un secuestro, junte usted el dinero, señor Señor John, junte usted el dinero. John empieza a juntar el dinero, que pues seguramente lo tenía ahí en una caja. Pues era el bono. Y esperaron. Dentro de la carta también venía establecida una temporalidad, como de, le vamos a hablar entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, ¿no? Cosa que también es muy raro porque es como, güey, entonces si me salgo a la 1, no, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo te voy a esperar desde las 11 hasta las 2? Es como demasiado rango de tiempo, no tiene sentido. Y fue cuando la policía le dijo, mientras estaban esperando, oigan, ¿y si se van a dar una vuelta a la casa y buscan por dónde pudo haber entrado el secuestrador? Cosa que está rara, porque pues eso no lo tendría por qué hacer la familia de No, pues si quieres la hago la chamba y te hago... Exacto, si quieres yo le hago el reporte, policía. Sí, si quiere, páseme las bolsas de evidencia y yo le recolecto. Ay, no. Cosa que también está como extraña, ¿no? O sea, claro. Sí es raro. No mandas así como de, ay, ve y ocúpate tantito. Pues no, o sea, eso lo tiene que hacer alguien de la policía que sabe qué buscar, que sabe cómo no contaminar escenas. Exacto. Pero bueno, el punto es que el papá dijo, bueno, pues me voy a ir a buscar a mi chiquilla. No a mi chiquilla, más bien cómo entraron a mi casa a secuestrarme a mi chiquilla. Pero casualmente fue con su amigo y fue directamente al sótano. Chan, chan. Entonces, eso está como un poco también truculento y turbio. Fueron a buscar al sótano y resulta y resalta que se encuentran el cuerpo de John Bennett en la cava del sótano. La causa de muerte oficial fue asfixia por estrangulamiento asociada con un traumatismo cráneoencefálico. Sí. Se pegó en la cholla. La niña se pegó en la cholla, pero al mismo tiempo la asfixiaron con un garrote, ¿no? O sea, le envolvieron alrededor de la garganta un mecate. Hicieron un garrote, que no sé si sepas cómo se hacen los garrotes, pero es como que... Como un torniquete parece, ¿no? Haz de cuenta. Como... Ajá, entonces estás dando la vuelta con el torniquete y pues quitas la circulación, ¿no? Pero lo curioso también de ese garrote fue que estaba hecho con una brocha de pintura, como partida, así como rota. Como que lo encontraron en ese momento esa brocha de pintura. Déjame la agarro, la rompo y hago el garrote. Y era de una de las brochas de pintura de óleo de Patsy, de la mamá.
O sea, si nos damos cuenta, el patrón es que todas las cosas han sido dentro de la casa. Claro. Utilizaron cosas dentro de la casa. Y algo de lo que ya habíamos platicado es como el hecho de cómo, o sea, cuando un secuestrador hace algo así, pues es premeditado, ¿no? O sea, no llega así, a ver si en esta casa tiene para hacer garrotes, ¿no? O sea, que ando aburrido, voy a secuestrar el día de hoy. Exacto. Sí, o sea, como que ya llevas una nota hecha, ya tienes un plano. Aparte, normalmente en un secuestro, o sea, a ver, muchos secuestros sí terminan con que terminan matando a la persona. Uh-huh. Pero no en el segundo que la agarras, ¿no? A menos que te ponga resistencia o lo que sea, pero... Es una niña de 6 años. Sí, realmente sí te la puedes llevar con vida, pues, para que sí te den el dinero y mandes las pruebas de vida que supuestamente siempre te piden, ¿no? O sea, como de dame prueba de que sí está viva para poderte hacer el depósito. Y pues aquí realmente parece que no le sabían. No, y por ejemplo, llegan a la cava, la encuentran, y entiendo que cada quien reacciona súper diferente al shock, pero lo primero que hace John es agarrar a la niña, quitarle la cinta que tiene en la boca, porque aparte estaba amarrada de manos, tenía una cinta tapada, o sea, un tape pegado en la boca y estaba cubierta con una sábana. Entonces la carga y la lleva al piso donde están todos. Tú, en tu sano juicio, a lo mejor y es porque dices, bueno, es que yo he escuchado mucho documental de crimen real o he visto mucho Bones, pero... No tocas, o sea, no tocas. No. A menos de que como que digas, estará viva, entonces voy y le toco la garganta para ver si tiene todavía pulso, no sé, lo que sea. Pero el punto es que no, la reacción que tuvo su papá estuvo rarísima. Y llega con los oficiales y les presenta el cuerpo de la niña y ahí es cuando se vuelve un homicidio y olvidan esta teoría del secuestro. ¿Ok? Entonces, la policía interrogó a la familia, interrogó a los empleados, pero la evidencia física y las declaraciones nada más generaron más sospecha, porque ellos, en cuanto descubren el cuerpo, contratan abogado. Cosa que sí deberían de hacer las personas que nos están escuchando. Claro. Eso es, aunque se escuche sospechoso, eso es lo primero que tienes que hacer, porque muchas veces la policía lo único que quiere es cerrar el caso, lo único que quiere es encontrar al culpable y no le importa ni le interesa si está haciendo un buen trabajo o si hay pruebas o evidencia. Entonces, ustedes siempre pidan a un abogado. Asesórense. Exactamente. Mm-hmm. Porque aparte los abogados saben de la jerga que utiliza como el sistema judicial y el sistema penal, ¿no? Entonces uno no tiene ni perra idea a menos de que usted sea abogado. Sí, y además sabemos que no puedes confiar bien en la policía. Exacto. Y pues estas declaraciones, como ya mencioné, generaron más sospechas porque pues no declararon nada, ¿no? Y como que luego se refugiaron tras el abogado. Pero nunca se logró como una conclusión definitiva en los primeros años. Y hasta la fecha, porque sí, disculpen que elegí para nuestro primer caso un cold case, pero sí, hasta la fecha, fría. No está resuelto. Ice. No está resuelto. Si tú quieres pedir informes, no te los van a dar porque... Sigue como en investigación. Sigue abierta la investigación después de casi 30 años. Creo que no, creo que ya se cumplieron 30 años. No. Ajá, porque en las fuentes donde estaba buscando de Boulder, Colorado, decía aniversario de 28 años y eso fue como en el 2023. O sea, ¡no puede ser! Te lo juro, hasta la fecha sigue inconcluso. Entonces existen varias teorías y conspiraciones al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿En qué momento? Vamos a hablar de las teorías, ¿vale? El caso ha generado múltiples teorías basadas en evidencias y otras en especulaciones y rumores. Existe la teoría del intruso, que esa fue la que adoptaron los papás de esta John Bennett. Muchos creen que entró un intruso a la casa y mató a John Bennett. Los argumentos a favor es que la nota de rescate parecía escrita por alguien externo a la familia. O sea, sí y no, pero como el hecho de jugar con esto del terrorista, ¿no? La escena del crimen mostraba signos de posible lucha porque sí había una ventana rota en el basement, pero después ellos reconocieron en el sótano, no sé por qué ando pocha ahorita, pero en el sótano. Ajá, en el sótano. Pero ellos reconocieron que esa ventana se había roto desde hace un chorro y nada más no la habían arreglado. Ay, qué casual. Porque allá, pues, hashtag Estados Unidos. Sí, de que, ay, bueno, ahí se pueden meter a robar mi casa, pero no pasa nada. No pasa nada. Y digo, estaban en un vecindario rico y como que en ese entonces el crimen no era algo muy presente en ese estado, ¿no? De Boulder. Y existía la presencia de huellas no relacionadas con la familia en la escena, cosa que también podemos atribuir a que nadie hizo bien su trabajo y no cerraron la escena como debían. Lo único que mantuvieron como cerrado fue la habitación de la niña, antes de que supieran que fue un homicidio y aún sabiendo que fue un homicidio. Un chorro de gente entró, pasó, como Juan por su casa,
y jamás cerraron, o sea, se contaminaron las escenas todo el tiempo. Claro, y ahí es para que hubiera cerrado de que toda la casa, porque no sabes por dónde entraron estos secuestradores en un inicio, ¿sabes? O sea, no nada más, o sea, no es como que, ay, pues entró por el cuarto cocina. de la niña y la cocina y ya. No, o sea, pues todo es sospecha, ¿no? Exacto. Y los argumentos que hay en contra de esta situación de que es un intruso es que la casa estaba cerrada con llave desde adentro, o sea, no se podía entrar, excepto por la ventana, que no se encontraron como signos de forzar o de que quisieran entrar por ningún otro lado, y que la evidencia física no confirmó que hubiera presencia de alguien más. Además de que estamos hablando de que la nota de rescate se sacó de un bloc de notas que estaba en esa casa. El garrote se sacó de una brocha que estaba en esa casa. Ajá. La sábana con la que la cubrieron estaba ahí en la casa. Esa casa, exacto. La otra teoría, que es por la que yo más me inclino, la verdad, es que existe como el sospechoso dentro de la familia. Algunos sospechan que la familia tuvo algo que ver. Hubo especulaciones sobre Patsy, porque tenía problemas de ira y porque pudo haber estallado contra John Bennett. O sea, como que la quería bañar o como que le estaba diciendo, ya vámonos, niña, que entiende que ya... Que ya cómete la tortita de huevo. Cómete la torta de huevo, ¿no? Ya, porque nos tenemos que ir pronto o lo que sea. Y la niña no le hizo caso porque es una niña de 6 años, con su brote de crecimiento de 6 años. Y dijo, Nel, ni madres, cuernos. Y que la mamá dijo, ¡ah! Y que la golpeó, o a lo mejor le estaba bañando para ya arreglarse y que se cayó en la bañera y que no la peló, o lo que sea. Que obviamente pues esa teoría está medio extraña porque... porque su mamá luego fingiría y como este tipo de secuestro donde la tiene que amarrar, la mordaza. O sea, está muy raro. Por más que estés enojada, como que encubrir eso de esa manera está raro. No, y además, o sea, si sí te cayó y así, ¿por qué luego todavía como que la ahorcas? O sea, eso suena como de que te odio, ¿sabes? O no sé, como que no le tenías tanto amor a tu hija. O sea, como que entiendo que puedas entrar en pánico, pero ya de ahí como hacer más cosas para encubrir el accidente, ya está muy enfermo. Y también específicamente se habló sobre Burke Ramsey. ¿Quién es Burke? El hermano. Les recuerdo que es el hermano de esta John Bennett, que pudo haber estado involucrado. Los argumentos a favor es que existía como tensión familiar, que muchos dicen y especulan que tiene que ver con que no les estaba yendo tan chido, monetariamente hablando, pero otros dicen que había algo ahí en el ambiente, o sea, cuando llegaron había algo en el ambiente, y recordemos que cuando ellos llegaron nada más pensaban que estaba secuestrada, entonces no era como de que, ¿por qué aquí hay algo extraño, no? El comportamiento de la familia en las entrevistas, porque hicieron varias entrevistas después, y en una la mamá sale dopadísima, en otra sale súper eufórica, en otra sale súper destrozada, entonces como que los criticaron mucho por esas apariciones en televisión. La posible implicación de Burke en la muerte, que pudo haber sido un accidente, como 2 hermanos que se pelearon y tuvieron un accidente y se golpeó la hermanita y fue a pedirle ayuda a sus papás para su hermanita, y en lugar de auxiliarla, pues lo encubrieron para que no le fuera a pasar nada a él. ¿Cuántos años tenía? Él tenía 9 años. Entonces, si te pones a pensar, realmente no es como que de 9 y 6 años no se llevan tanta diferencia. Entonces, seguramente sí jugaban entre ellos, pero seguramente también se llevaban mal porque típico de hermanos, sí, ¿no? Sí, que te peleas o lo que sea. Los argumentos en contra es que la familia siempre negó cualquier participación, que la evidencia jamás fue concluyente, entonces nunca pudieron acusar a ninguno de los miembros, y que las pruebas de ADN desde un inicio demostraron que el ADN encontrado en la ropa interior y en la ropa normal de John Bennett no era ni de su padre ni de su hermano, porque también existió la especulación de que en la teoría familiar a lo mejor su papá la había violentado, y no nada más de una manera física, sino también sexual. ¿Por qué se enfocaron tanto en ese entonces en el ámbito sexual? Porque la niña era reina de belleza. Y como todos sabemos, en todos ese tipo de concursos, pues sí existe una hipersexualización de las infancias. Sin embargo, yo, por lo que llegué a ver, tanto en el documental como en las entrevistas, no vi que ellos estuvieran forzando a su hija a hacer eso, sino que la niña disfrutaba genuinamente de estar en el spotlight, ¿no? Pero es normal que los medios de comunicación pues agarraran esa historia y le hicieran amarillismo puro. Además de que es normal que uno piense eso, porque pues sí, güey, está raro que un viejo y una vieja de 40 y tantos años estén juzgando a niñitas y niñitos en traje de baño cuando tienen de 4 a 6 años. O sea, sí está bizarro. No es algo que, por ejemplo, yo diría, ay, no, sí, mi sueño es juzgar a una niña en traje de baño. No, claro que no. No.
¿no? Entonces, no, ni tampoco siento que... Es que siento que son ambientes muy hostiles para los niños también. O sea, como que... Justo eso, o sea, como que te están diciendo de tu apariencia cuando ni siquiera has terminado de evolucionar o de crecer, ¿sabes? Sí, no tienes... Ajá, o sea, por tu mente no está pasando que tienes algo mal o que tu cuerpo está erróneo, no sé, o sea, es rarísimo. Sí, está muy raro. Y otra de las teorías de las que hablan es del secuestro fallido, lo que se sugiere por la nota de rescate, pero también se cree que esa es una teoría como falsa por el hecho de que parece más como un estilo de encubrimiento, muy mal planeado, muy mal ejecutado, pero que pudo haber sido un intento de secuestro que salió mal y que mataron a la niña en lugar de secuestrarla y que por eso la dejaron ahí. Lo que está como en contra de eso es pues que la presencia tanto de la cuerda como de la sábana, como del garrote, como todo eso estaba dentro de la casa. Y normalmente cuando alguien busca secuestrar a alguien más, pues lo planea. Entonces lleva su material y no se tarda 3 horas escribiendo 5 planillas de una carta de secuestro. Una nota, claro. Exacto. Entonces esas son como las cosas que dicen, como que no suena tan bien. Otra de las teorías que hubo fue que los depredadores sexuales que había cerca de la zona, cosa que tampoco era como... O sea, no era una zona insegura, entonces no existían tantos, ¿no? Y creo que sí existen como sex offenders cerca de ella, pero no era algo como que estuviera en el colectivo. Sin embargo, también esa fue otra de las teorías, que un pervertido sexual la encontró en uno de sus concursos, le gustó y dijo, ¡mía! Y fue por ella, la intentó secuestrar para llevársela y la mató en el proceso. También se atribuyó esto porque una persona en Taiwán se atribuyó el crimen y dijo, sí, yo la maté, pero no la maté, fue un accidente. Y sí, no soy un pervertido sexual. John Bennett y yo éramos novios, teníamos una relación. No, o sea, sí. soy un pervertido sexual por andar con una niña de 6 años. Dijo nadie nunca en su perra vida. Con sus entradas hasta por acá. Ajá. O sea, no. O sea, pésimo. Pero le llegaron a creer un poco porque tuvo como correspondencia con uno de los entrevistadores principales que tenían en ese entonces. Y además, él estaba en Taiwán porque había huido, porque había acusaciones reales, fidedignas, en una escuela, creo que en Texas, de él y de niños y niñas que se habían quejado de ese maestro. Entonces él estaba esperando su sentencia y se fugó para que no lo fueran a meter a la cárcel. Porque todos sabemos qué le pasa a los pedófilos y pederastas en las cárceles. Claro, pero o sea, ¿por qué te vas a Taiwán y según tú te fuiste para como pues ya no estar en el radar, ¿sabes? Exacto. Y de repente levantas la mano y dices de que yo fui y bien orgulloso o qué. Bebé, la gente narcisista y su egoletrismo, no se dice así, ¿verdad? Su egocentrismo, ella dejó de poder pensar en cómo hablar. Pues le hace pensar como de, güey, pues es que ya me aburrí, quiero atención. Eso es la verdad, o sea, pues yo creo que es sociópata. Eso, sí. Entonces, pues, algunas de las otras teorías y conspiraciones que surgieron con el caso fue que varias de las personas de las autoridades que estaban en ese condado y también de gente como influyente pudo haber como encubierto la verdad. Una, para proteger a la familia, porque John se pudría en dinero, nuevamente estamos hablando de un millonario de la tecnología, o pudo haber sido que alguien influyente en la comunidad tenía como esas desviaciones y quiso secuestrar a la niña y por eso lo encubrieron. Se han mencionado posibles conexiones con figuras poderosas, pero no hay ninguna evidencia concluyente. Oye, después de 30 años y no hay nada concluyente, o sea, no puedo creer con que de verdad hicieron tan mal su trabajo. Pésimo. O sea, genuinamente servicio. Está cañón. Es que está cañón. Mucha gente juzgó a los padres por exponerla a este mundo de los concursos de belleza, pero lo que dejan ver en el documental de Netflix donde entrevistan como tal al padre de John Bennett es que siempre tuvo una personalidad vibrante, a la cual le encantaba brillar y ser el centro de atención, y todo lo que la acompañaba con este tipo de exposición. Le encantaba los concursos de belleza, aunque tuviera cánones extremos que no pudiera llegar a completar o seguir. Tenía presiones externas y pues sí, existía una sexualización, hipersexualización de las infancias, pero realmente no era algo que ellos buscaran incitar, de hecho la protegían bastante. El caso estuvo plagado de errores, evidentemente, por parte de la policía, ¿no? Y existe como mucha como crítica sobre cómo llevaron las cosas. ¿Por qué? Porque también los mismos investigadores, primero del secuestro y luego del homicidio, sacaron coin de toda esta situación. Uno hizo un libro que es bestseller. No, hombre. Otra vendió su entrevista a Good Morning America.
O sea, genuinamente todos vieron signos de dólar cuando escucharon y no debería la historia. estar prohibido esto, como de si estás trabajando en el caso no puedes sacar nada porque no está resuelto, no está como ya cerrado. Creo que actualmente sí existe como tal leyes que no te dejan. Claro. Pero en ese entonces, estamos hablando del 96, no creo que existiera como tal. Porque de hecho, tengo entendido que no puedes lucrar con nada que tenga que ver con crímenes. O sea, si tú llegas a escribir un libro hoy en día que trate sobre crímenes, historias de crímenes, creo que eso, hay una ley en específico que habla sobre que le tienes que dar como cierto porcentaje a las víctimas. No sé si sepas de la serie que hicieron de Dahmer, creo que por eso pudieron como hacerla, aunque después los contrademandaron de nuevo. Sí, porque se supone que cuando vas a hacer algo de un asesino serial, no le puedes dar dinero al asesino serial. Aunque sea como su vida, no pichurrienta, pero de que su vida no le puedes dar dinero. Y creo que justo es eso, no sé si a las víctimas y eso sí les das dinero o cómo funcione, pero lo que se critica mucho es que en muchas series de crimen, como fue lo de Dahmer y todo, dijeron pues la verdad estás glorificando mucho como a esta persona y más bien ya hay hasta club de fans ahora alrededor de este güey si antes no había, ¿no? O sea, como que es complicado hablar del crimen sin revictimizar y sin realmente como que tratar de sacar como el dinero a costa de un sufrimiento de una persona o de que alguien falleció, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, creo que lo importante más bien como de platicar sobre este tipo de temas no es tanto por el morbo, sino como por el hecho de tanto la prevención de decir, ok, o sea, hay que cachar, hay que estar pilas, hay que estar más pendientes, tanto el hecho de analizar de dónde vienen este tipo de comportamientos y ver qué cosas están mal como con la gente que nos rodea y con nosotros mismos, exactamente. Es que creo que el crimen es un reflejo de cómo estamos como sociedad y justo, o sea, hay estudios que dicen que la mayoría de mujeres somos las que vemos cosas de crimen, pero también es en un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, de decir como quiero identificar ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales de un loco? ¿Sabes? Para yo salvarme, no estar ahí. Sí, siento que más allá como del morbo es justo eso, como que identificar esas situaciones para evitarlas a toda costa. Claro. Y te preguntarás cuál es el estado actual, aunque ya lo dijimos, que es un caso frío, o sea, que es un caso ice. Pues el caso actual es que sigue abierto, que la policía de Boulder continúa investigando el asesinato de John Bennett a 30 años casi de que se cumpla, ¿no? Se han seguido más de 21,000 pistas, cartas y correos electrónicos y se han realizado más de 19 entrevistas en estados diferentes. A pesar de los esfuerzos, el caso no ha sido resuelto y el misterio de quién mató a John Bennett Ramsey sigue sin respuesta. Hay documentales y series, como el caso el documental que vimos del caso de John Bennett en Netflix, que exploran diferentes teorías y aspectos del caso. Estos documentales han contribuido a mantener vivo el interés del público en este caso en específico y que generan nuevas discusiones. Y claro, también todos los podcasts y toda la ola de contenido que se hace sobre esto. Entonces, hay ciertas preguntas que yo me hice cuando estaba como revisando e investigando sobre este caso. Y la primera que me surgió es, ¿por qué si hay tantas huellas, si hay ADN, y además encontraron el cuerpo, e hicieron todos los estudios y análisis que tenían que hacer, no existe una resolución para este caso después de tanto tiempo? Esa es mi pregunta. Después de tantos avances tecnológicos, 30 años después, no se puede resolver. Está cañón. ¿Quién realmente es el culpable? Es otra de las preguntas, porque existen muchas especulaciones, pero jamás se pudo comprobar ni que fuera el hermano, ni el papá, ni la mamá, ni nada. Y otra de las preguntas que me hago es, esa pregunta me la hago y además no me deja dormir. ¿Lo van a resolver algún día? O sea, ¿tú crees que, no sé, en 1 año, 2, 3, 30 vayan a resolver quién fue la persona que mató a John Bennett? Creo que no. Es que, ¿sabes? Siento que este caso se volvió mediático, o sea, por todo lo que me cuentas y, por ejemplo, todo lo que salió de acervo alrededor de, o sea, de cine, televisión, todo lo que salga. Y por ende es un caso que genera dinero. Entonces creo que, o sea, si tú lo resuelves es como ya se acabó, ¿sabes? O sea, ya no tienes que hacer el video de la teoría 1, de quién fue, de la teoría 2. O sea, realmente como que mucha gente se está beneficiando monetariamente de algo que creo que si se resuelve les quitaría mucha mina de oro a muchas personas, ¿sabes? Entonces creo que al ser como este caso tan mediático no tienen como ese interés de darle como, pues sí, como ese spotlight y esa resolución. Porque si no ya lo hubieran hecho, o sea, como dices, en la parte tecnológica. O sea, yo ahorita pienso y digo,
A ver, es que, o sea, esa teoría de que los terroristas nadie se la cree, o sea, ni aquí ni en China nadie te la compra, porque al final del día es alguien que conocía a la familia, porque el primer indicio es como te están pidiendo exactamente tu bono de Navidad, ¿quién sabe eso? Uh-huh. Luego, de que encontrar el cadáver de la niña tapado con una sábana, o sea... Realmente tú, secuestrador, asesino, no tienes como que... O sea, eres una mala persona, ¿sabes? No es como de que, ay, ya la maté, déjala tapo. O sea, no como que te vas, frío, ajá, sí. No voy a tener frío, o sea, te vas. Porque eso, o sea, como que... Así se dan cuenta en esas pistas de que es gente que tenía un aprecio por esta niña o por esta víctima, porque en otros casos eso es lo que pasa. Claro. O sea, cuando... Te dejan botado como servilleta. Sí, te dejan botado. O sea, hay un caso de una señora que mató a su hermano y lo tapó porque decía que iba a tener frío, pero ya estaba muerto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como esa conexión porque sientes esa empatía por un cadáver, porque esa era una persona que tú querías o tenías como cierta relación. Uh-huh. Y de nuevo, o sea, si no, pues te vas, huyes y ya. O sea, de que salió mal el secuestro, huyes y no te importa dónde la dejas, ni la escondes, es más, te vas porque pues que ya no te van a dar el dinero, pues ya la mataste. Exacto. ¿Sabes? Ya con todo lo que te conté sobre este caso, ¿tú quién crees que haya sido el culpable? ¿Alguien que ya se dijo en alguna de las teorías o...? Yo creo que debe de ser alguien de la familia. Okay. O sea, hay una parte de mí que siente que el papá tuvo algo que ver, no sé. Uh-huh. El hermano puede ser también, porque al final del día lo que dices, o sea, de niños pues estás jugando y a lo mejor las cosas pasan mal, y si la mamá tenía como estos como arranques de ira, uh-huh. No sabemos hasta qué punto eran, ¿sabes? Entonces a lo mejor el hijo dijo, pues mejor aquí finjo algo, uh-huh. Porque si no me va a ir peor, ¿sabes? O sea, igual y mi mamá a mí me mata también, o sea, porque claro. No sabemos a qué grado estaba esta persona, ¿no? De locura. Pero también se me hace muy raro todo lo de los amigos, como que fueron y súper tranqui y así, como que... me suena raro. Siento que sí es alguien que es o de la familia o un conocido así como de los que estaban ahí presentes. Ya. Porque eso también es cierto, que lo que dice, ¿no? Que cuando hay como un crimen, muchas veces regresa a la escena del crimen, como uh-huh. Quien lo hizo, ¿saben? Uh-huh. Entonces como que siento que pudo haber sido la familia haciéndose media mensa o estos amigos así de, ay, ¿qué crees? O sea, igual y fue y le hablaron a la niña y dijeron, de ahorita sacamos nuestro agosto y corte A, la terminaron matando. Claro. Mira, para mí no es tan fácil encontrar como tal a un culpable, ya que parecería que todos los elementos alrededor del caso formaron la tormenta perfecta. La falta de cooperación de los familiares, que no culpo, o sea, yo no culpo ni creo que estuviera mal que pidieran a sus abogados, pero estaba haciendo durante... como un periodo en donde los medios los utilizaron y los juzgaron muy duramente. También existe la incompetencia, claramente, de los cuerpos policiales, además de que todos los involucrados vieron los signos de dólares y hicieron libros y fueron a entrevistas en la televisión, ¿no? Yo creo que fueron como todos los elementos que formaron esta tormenta y que esta tormenta nunca pudo tocar como tierra firme. Y por eso se hizo tal huracán, monzón, o sea, explotó. Pero a mí también me suena como que pudo haber sido el hermano. ¿Por qué? Porque en el documental el papá sí da la entrevista. O sea, y el papá sale muchos cameos del papá. Y cuando tú lo escuchas hablar o sea, desgarrado y destrozado. Porque además él perdió a otra de sus hijas del primer matrimonio y habla de la misma manera como de sus hijas, ¿no? Entonces yo creo que pudo haber más bien sido su hermano, porque él no ha aceptado dar entrevistas nunca. Desde que lo entrevistó la policía hasta después, nunca volvió a aceptar ninguna entrevista. Y la mamá pudo haberlo como... solapado. Exacto. O algo. Yo creo que ha ayudado a que como que esto se hiciera así, pero no sé. No sé si quieran ustedes que nos escuchan, espectadores, espectadoras, contarnos sus teorías, quién piensan que pudo haber sido, y también qué otros casos de crimen real les gustaría de los que platicáramos aquí en este podcast. ¿Qué les gustaría que investigáramos? Pueden ser cultos, conspiraciones, asesinatos. Lo paranormal. Paranormal. Puede ser también asesinos seriales o casos sin resolver, que sé que son muy frustrantes, pero está padre como a veces teorizar. Pues también por esta parte, ¿no? De como que mover nuestro cerebro y como que empezar a planear escenarios donde podemos buscar las soluciones y las salidas. Y si les gustaría hablar sobre un caso en particular, pues pónganlo también en los comentarios. O nos pueden escribir directamente a duerme.mx@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como aquinadieduerme.mx. Pero creo que el Gmail es aquí nadie duerme, ¿no?
No, es duerme.mx. ¿Es duerme.mx? Sí. Así lo es. Y pues con esto, con estas teorías y con este caso ICE. Y con esa frustración con la policía, porque siempre haciendo sus gatadas de que no hacen bien su trabajo y, o sea, aquí no en encuentras. China. Aquí y en China y en Boulder, todos Colorado. lados, sí. Malditos perros. A ver, es que no es nada en contra de los policías, porque seguramente sí habrá buenos y sí habrá gente decente y además gente competente, porque acá no estamos hablando de decencia, acá estamos hablando de que, güey, es una escena del crimen, mamón, ciérrala. Sí, siento que es como la lógica, ¿no? O sea, como que entiendo que a lo mejor no hubiera crimen ahí, pero es como en algún punto fuiste a la escuela y te encerraron, o sea, te enseñaron qué tenías que hacer, ¿no? Exacto. Pero pues la mayoría de las instituciones y de los cuerpos así de policía no das un peso. Competentes no han sido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero pues sí, creo que con esto cerramos este archivo para poder dormir. ¿O no? ¿O no? Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes como aquinayeduerme.mx y comparte este episodio con tus loquitos de confianza.